Hola, bueno, esta es la grabación de los ejercicios, en realidad de lo que nos faltó del problema uno de la ayudantía 7 y del problema 2 de la ayudantía 7 de MOSFET, de la parte 2 de MOSFET, ya porque ese día tuvimos un control y por tanto no alcanzamos claramente a ver toda la ayudantía. En particular, en el ejercicio uno teníamos este circuito y nos decían que los transistores eran idénticos. Además, bueno, los PEMOS eran idénticos, el ENEMOS tenía otras constantes y nos pedían, bueno, distintas cosas. Entonces nosotros pudimos ver que primero teníamos un amplificador tipo CS, luego que M1 y M2 eran un espejo de corriente, entonces esta corriente que aparece acá se copiaba a este lado. Vimos que M3 era el amplificador en el fondo. Con eso determinamos el punto de operación. Y bueno, en realidad el punto de operación el que más nos importa es el de el MOSFET 3, porque con eso podíamos sacar los parámetros de pequeña señal. Bien. Y con eso obtuvimos también el modelo de pequeña señal que nos queda de esta forma. Ahora bien, con más tiempo lo voy a reescribir. Nosotros ya determinamos que esta parte de acá no aporta nada, así que la voy a obviar. Y voy a escribir todo. Bueno, entendiendo que aquí tenemos BI, sería nuestra entrada. Aquí habría una resistencia Rx que está paralela, bueno, si está paralela a esto de acá, ¿cierto? Aquí sería más o menos PGS 3 y esto está aquí a tierra, algo así. Por otro lado tenemos que DRX pasa a este nodo de acá, entonces tendríamos algo así. Tenemos aquí está RO2, aquí tendríamos en paralelo RO3, tendríamos también la fuente hacia abajo, GM3, BGS3, tendríamos la otra fuente, que sería GM2, BGS2, ya, pero antes de dibujar la fuente, démonos cuenta que como aquí no hay voltaje en realidad, el voltaje acá es cero y aquí el voltaje también es cero. Así que en realidad BGS2 también es cero, entonces esta fuente es como si no existiera. Y así no es necesario escribirla, en realidad. Tendríamos eso y tendríamos claramente RL. Y aquí está PO. ¿Ya? Y si lo quieren simplificar aún más, nos podemos dar cuenta de que BGS3 es justamente BI, porque aquí tenemos BI y aquí tenemos tierra. Así que esto es GM3 por BI, hacia abajo. Y todas las resistencias las podemos poner en paralelo. Así que esto es lo mismo que escribir BI RX. Aquí poner la fuente de corriente hacia abajo. GM3 por BI. Aquí ponemos las resistencias. RO2 paralelo RO3 paralelo RL. Y aquí tendríamos nuestro voltaje VO. ¿Ya? Ese sería el circuito en su forma más simplificada. Y en el inciso D, que era el que estamos haciendo ahora, lo voy a poner aquí. En el inciso D nos preguntaban
¿Cuál era, o sea, qué puede decir de la participación o aporte de M1 y M2 al circuito de pequeña señal? Entonces, básicamente, viendo lo que acabamos de ver, en pequeña señal M1 no aporta nada y M2 aporta como una carga nomás, ¿cierto? Como una carga que al final se ve representada por este RO2 de acá. De hecho, si nosotros como que no contempláramos esa resistencia Rout, en realidad no aportaría nada tampoco. ¿Ya? Así que viendo eso, M1 no aporta y M2 es como una carga. O sea, es una carga. Carga al circuito que a nosotros nos interesa en el fondo. Bien. Y ahora nos queda el último inciso, que era determinar la ganancia de voltaje VO partido VI y la impedancia de entrada. Así que hagamos eso. Uy, perdón. Me parece que no le saqué. Bueno, no importa. Queremos determinar VO partido VI y RIN. ¿Ya? Voy a trabajar con mi circuito. Aquí. Ya, ojo que el RO2 quedó en paralelo a estos porque básicamente están todos referidos a tierra. Y aquí están conectados al mismo nodo. Entonces por eso en realidad quedan en paralelo. Ya, veo partido ahí, bueno, hay que resolver el circuito. Nosotros ya sabemos que la corriente que pasa por acá es GM3 por VI y la corriente que pasa por acá es VI menos VO partido RX. Entonces la corriente completa, o sea, la ecuación de las corrientes sería la corriente que va por acá va a ser igual a la corriente que va por acá más la corriente que va por acá. En otras palabras, VI menos VO partido RX debiese ser igual a GM3 VI más VO partido en el paralelo de esas resistencias. Y aquí, bueno, puedo multiplicar por Rx, porque nos quedaría VI menos VO igual a GM3 Rx VI más Rx partido. Uy, perdón, aquí me confundí porque le puse todo el rato en RL, pero era Rx. Ah, no, 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 estoy puro fallando, nada que ver. Son distintas. El paralelo de los tres. Por VO, ahora podríamos sumar VO y restar esto, entonces nos quedaría 1 menos GM3 RX por VI igual a 1 más Rx partido RO2, RO3, RL, VO. Y así nuestra ganancia VO partido VI vendría a ser bueno, la edición de esas dos cosas. 1 menos GM3 RX partido en 1 más Rx dividido en RO2 paralelo a RO3 paralelo a RL. ¿Ya? Y ahora hay que calcular todo eso. Así que vamos calculando
con las cosas que nos dan. GM3 nosotros lo calculamos acá y es 0.79 mA por volt, ¿ya? Mucho ojo con esta cosa de las unidades, porque, bueno, intuitivamente, esta expresión de acá debiese darnos en unidades de volt por volt. Entonces, si nosotros tenemos esto que está en mA por volt, la resistencia Rx no puede estar en ohms, porque nos quedaría milivolt por volt. Entonces, idealmente, esta resistencia está en kilo ohms para que se cancele el kilo con el mili y quede en volts. O pasamos esto a ampere por volt, pero puede ser más incómodo en realidad. Así que generalmente nos dan esa resistencia en kilo y si no, ustedes las pueden calcular en kilo. Ya en este caso nos la dan incluso en mega ohms. Voy a copiar todo esto. No sé por qué no me toman los screenshots. Ah, porque es que no debería hacer esto. Debería y ahora sí. Entonces, si nosotros queremos tener el Rx en kilo ohms, sería lo mismo que escribir, bueno, 1 por 10 elevado a 4, en este caso, kilo ohms. ¿Ya? Sí. Ya voy a anotar todos los parámetros mejor. Este lo voy a copiar aquí de nuevo, para que vayamos calculando todo directo y se vea que no estoy inventando nada. Esto y necesitamos los RO y el GM3. Así que voy a copiar esto y esto. Ya. Así que con todos estos datos vamos a calcular la ganancia. Así que tendríamos BO partido, uy, ahí sí, BO partido de I sería igual a 1 menos 0.79 milisiemens por 1 por 10 a la 4 kilo ohms. Y así nos va a quedar en unidades de volts. Y abajo nos queda 1 más Rx, que vendría a ser, bueno, lo mismo. 1 por 10 a la 4 kilo ohms partido en el paralelo de esos tres. ¿Ya? El paralelo de esos tres los podemos calcular directamente. Sería el paralelo entre 96 y 64 y después eso hacerlo paralelo con 20. ¿Ya? El de 96 con 64 sería 96 por 64 dividido en 96 más 64 y eso da 38.4 kilos. Así que sería 38.4 kilos paralelo a los 20 kilo ohms que son de la carga. Y esto de acá sería 38.4 por 20 dividido 38.4 más 20. Sería 13.15 kilo ohms. Así que la ganancia final va a ser igual a 1 menos 0.69 por 1,
4, eso nos va a dar, no, creo que esto está mal, 0.79 por, sí, pues, está bien, ya, sí, sería 1 menos 7900 dividido en 1 más 1E4 dividido en 13.15. ¿Ya? Y esto va a dar menos 10.37. O sea que hay una inversión del voltaje de entrada y una amplificación de 10 aproximadamente. Y para el RIN, bueno, nuevamente calculamos con nuestro circuito. El RIN se calcula desde BI, sí. Siguiendo esto, ya para el RIN, yo lo que hago es calcular o sea, poner una fuente de prueba, ¿cierto? Y calculo la corriente que pasa. Entonces yo ahora voy a poner un VT y quiero saber cuánto vale esta corriente que pasa por acá, IT. Ahora bien, nosotros ya sabemos que el VO, en este caso, tiene que ser igual a menos 10.37 por el VT, porque ya sabemos cuánto vale esa ganancia en el fondo. Así que la corriente IT tiene que ser igual a BT menos los menos 10.37 BT dividido RX. Y entonces, bueno, eso nos va a quedar 11.37 partido RX BT. Así que BT partido IT, que sería mi RIN, viene dado por RX partido en 11.37. Yo sé que mi RX es 1E4 kilo ohms, que dividido 11.37 quedan 879.5 kilo ohms. 879.5 kilo ohms. Y ahora, si ustedes lo quieren trabajar en mega, igual está bien. Bien, y con eso concluye el ejercicio 1. Bien, vamos con el ejercicio 2, que dice así. Nos dice, considere el siguiente circuito, un circuito amplificador. Nos dan las resistencias, también nos dan que los capacitores tienen capacitancia muy grande, entonces, bueno, eso puede hacer que asumamos algo en pequeña y en gran señal. El riel de alimentación superior es de 18 volts. Los transistores son idénticos y se sabe que tienen lambda igual 0. Voltaje de 3 volts de esa forma conducen con esa corriente cuando poseen SVGS y SVDS. Y la resistencia de carga RL es 10 kilo ohms. Ya nos piden responder esas preguntas. Bueno, primero notemos que cuando VGS es 4.5, VOB debiese ser 4.5 menos 3 volts, que es el voltaje de 3 volts, y eso da 1.5 volts. Entonces VDS es mayor a VOB, así que esa corriente de ahí o la tiene cuando está en activa, ¿ya? Y por lo tanto vamos a usar la ecuación de activa para calcular la constante. Porque nos piden en el inciso A determinar el valor de la constante y bla bla. Ya, así que voy a ir con el problema 2.
Yo voy a copiar el inciso y el circuito. Denme un momento. Miren eso, y voy a copiar el circuito para tenerlo a mano. Ups. Ya, ahí estamos. Tenemos todo entonces. Ya calculemos la constante de los transistores. Para eso ya dijimos que estábamos en activa, ¿cierto? Porque el VV era menor al VDS en las condiciones en las que te dan ahí. O sea, cuando te dicen VGS igual a tanto, que con esa corriente y todo. Así que la ecuación que vamos a usar es que la corriente, bueno, de los MOSFET es igual a 1/2 de la constante por el VOV cuadrado. No tenemos lambda porque lambda igual 0. En particular, nos dicen que cuando VGS es 4.5 y bueno, y el voltaje threshold es 3 y la corriente que pasa por el transistor va a ser de 75 miliamperes. En otras palabras, bueno, 4.5, 3, tendríamos que, ¿cuánto era? 75 miliamperes. Perdón, que ando mal de memoria. Sí. Entonces 75 miliamperes va a ser igual a 1/2 de la constante por el voltaje VOV al cuadrado, el de overdrive, que sería el VGS, 4.5 volts, menos los 3 volts del voltaje de threshold al cuadrado. Así tendríamos que la constante va a ser igual a, bueno, y voy a trabajar esto en amperes, entonces lo voy a dejar en 0.75 amperes. Sería 0.075, creo. Sí, porque así por 1000, claro, queda 75. Ya 0.075. Así que todo nos quedaría 2 por 0.075 amperes partido en 1.5 al cuadrado volts cuadrado. Y entonces la constante queda en 2 por 0.075 dividido en 1.5 al cuadrado, y eso nos va a dar 0.0667 amper volt cuadrado. Y ahora ustedes, si querían, igual la podían haber dejado en miliamperes. Ahí le hubiera dado una constante más grande, pero en miliamper por volt cuadrado. Yo creo que la voy a dejar así porque generalmente la dan así, en esas unidades. Lo da lo mismo en realidad. Eso con el inciso A. Vamos con el B. En el B se determina el punto de operación de C, VGS, VDS, ID y VOV de cada transistor, usando las ecuaciones de gran señal. Así, porque ahora nosotros definimos o sea, la constante para cierto punto de operación, pero ese punto de operación que nos dieron no necesariamente es el punto de operación en el que estamos. Así que es muy lógico que tengamos que calcular todo de nuevo.
El punto de operación de C lo vemos cuando bueno, matamos todas las señales AC y los capacitores se comportan como circuito abierto en DC con capacitancias muy grandes. Esto quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nuestra fuente VDD, abajo la resistencia R1, más abajo la resistencia R2, aquí tendríamos el MOSFET, la resistencia R3, para abajo la resistencia R4, este M1 por si acaso, ese capacitor C2 también es abierto. Bueno, aquí está conectado el M2. Arriba está BDD y R5. Abajo está R6. Y me parece que eso sería todo, porque todos los capacitores están abiertos. Ya, entonces veamos y notemos lo siguiente. Aquí la polarización está dada por esta primera parte, ¿cierto? Para el transistor 1. Aquí lo que tenemos es un divisor de voltaje. Entonces, primero, aquí tenemos nuestro VG1. Aquí tenemos que haber una corriente ID1. Aquí tenemos que haber una corriente ID2. Y aquí tenemos que BD1 es igual a BG2. BG1 va a ser igual a R2 o sea, partido R1 más R2 por el BDD. Y reemplazando los valores, no puse los valores. Los valores son importantes. Y esos son los valores. Entonces reemplazando tendríamos R2 que es 2.2 mega dividido 4.7 más 2.2 mega son 0,318 mega, que sería lo mismo que 3.18 kilos y... bueno, nada que ver, porque esto ya... no, eso es un factor. Ya, sí, no, está bien. 2.2 dividido 4.7 mega ohms dividido en 2.2 ohms más, o sea, mega ohms más 4.7 mega ohms por los 18 volts. Y eso nos va a dar 0.318 por 18 es 5.74. Ese sería el voltaje del gate del MOSFET 1. ¿Ya? ¿De qué más podemos decir? Vamos a asumir primero que M1 y M2 están en activa, ¿ya? Eso es un razonamiento súper lógico, ya que estamos en un circuito amplificador. Y en caso de que no se cumpla que estén en activa, bueno, vamos a tener que ver que hay alguna inconsistencia en alguna parte. Pero lo más probable es que no veamos eso.
¿Qué quiere decir que estén en activa? Que las ecuaciones de sus corrientes están bien definidas. Y en particular, nosotros tenemos que si por este MOSFET la corriente que pasa es I de 1, bueno, primero el BS1 debe ser igual a R4 por I de 1, ¿cierto? Y al mismo tiempo, bueno, el BD da un poco lo mismo porque no va a estar en la ecuación de la corriente. Pero después igual lo vamos a tener que calcular. Así que igual, bueno, igual lo voy a anotar. El BD1 debe ser igual a BDD menos R3 por I de 1. ¿Ya? Esas serían como las dos cosas que tenemos. Pero nosotros sabemos que I de 1 tiene que ser igual a un medio de la constante por BGS1 menos BTH al cuadrado. Y ahora es donde podemos reemplazar. O sea, el I de 1 no lo conocemos. La constante sí la conocemos, es 0.0667 si no me equivoco. ¿Sí? Amper por volt cuadrado. Así que estas unidades de acá deben estar en volts. Tendríamos BG, que ya lo calculamos, es 5.74 menos el BS1, que sería este de acá, R4 por I de 1, y R4 vale 500 ohms. ¿Ya? Así que esto nos va a dar 500 por I de 1 y menos el BTH que es 3 volts y todo eso al cuadrado. Entonces, bueno, primero podemos dividir el 0.0667 en 2, nos va a dar 0.30335 y podemos despejar I de 1, o sea, en realidad multiplicar, dividir por eso, y esto nos va a quedar 29. Bueno, aproximadamente esto es 30. 30 I de 1 igual a 2.74 menos 500, ya no voy a usar la unidad, por si acaso, menos 500 I de 1 al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo único que hice fue dividir por este factor, ¿ya? Como esto de aproximadamente, y en realidad sí, es 2 partido 3, 2 partido 30. Entonces dividido 2, queda 1 partido 30. Ya queda algo así. Desarrollando tendríamos 30 y d igual a 2.74 al cuadrado, que es 7.5076, menos la multiplicación de los dos términos por 2, daría menos 2740 y de 1 más los 500 al cuadrado, sería 250.000 y de 1 al cuadrado. Y restando ese término ahí, tendríamos una ecuación cuadrática de la forma 250.000 y de 1 al cuadrado menos 2770 y de 1 más 7.5076 igual 0. ¿Ya? Y esto nos va a dar dos corrientes posibles en el fondo.
Entonces I de 1 sería igual a menos 2000, o sea, sería 2770 más menos raíz de, sería raíz de 2770 al cuadrado menos 4 por los 250.000 por los 7.5076. Y todo eso dividido en 2 por 250.000, que son los 500.000. 500.000. ¿Ya? Así que desarrollando lo de dentro de la raíz, tendríamos 2770 al cuadrado menos 4 por 250.000. Ahí la caí. 2770 al cuadrado menos 4 por 250.000 por 7.5076 y eso da 165.300. Esto queda que I de 1 es igual a 2770 más menos raíz de 165.300 partido 500.000. Y ahí esto al final nos va a dar la raíz de 165.300 es 406.57. Así que todo nos va a quedar 2770 más menos 406.57 dividido en 500.000. Ahora hay que determinar cuál sería la corriente correcta. Porque tendríamos que I de 1 puede ser 2770 más 406.57 dividido en 500.000, que sería 6.37, o sea, 6.35 miliamperes en caso de que usemos el más, y 2770 menos 406.57 dividido 500.000 dividido 500.000, que sería 4.73 miliamperes. En caso de que usemos el menos. Entonces ahora hay que definir cuál está bien y cuál está mal. Yo sé cómo lo vamos a hacer. Básicamente en que uno de los dos nos va a hacer que dejemos de estar en activa. ¿Ya? Generalmente pasa eso, entonces ahí vamos a tener esa incongruencia. Pensemos, por ejemplo, que la corriente es 6.35. Si I de 1 es igual a 6.35, entonces B de 1 debe ser igual a B de D menos R3 por I de 1, ¿cierto? Eso ya lo habíamos escrito aquí. Lo habíamos escrito ahí. Y R3 vale 1 kilo ohm. Así que tendríamos que B de 1 sería igual a 18 volts menos 1 kilo por 6.35 miliamperes. Y eso va a ser igual a 18 menos 6.35. 11.65. Y ahora deberíamos calcular el BS. El BS1, que sería R4 por I de 1.
El R4 ya sabemos que vale 500 ohms o 0.5 kilo ohms. Así que esto sería la mitad. 3. 3.175. Ya. Así que en este caso hipotético, BGS1 vendría a ser igual a 5.74, que es nuestro BG, menos 3.175, que sería nuestro BS, y eso nos va a dar 5.74 menos 3.175, 2.526, o sea, 565, 2.565 volts. Sería nuestro BGS. Ya, pero notemos que el VOV, o en realidad, que el BGS, en este caso sería menor al VTH, lo cual es una contradicción porque esto indica que no estamos conduciendo. Así que en este caso no hubo una restricción, o sea, no rompimos una regla para que no estuviéramos activas, sino que realmente de que no estamos conduciendo. Y ahí eso indica que esa corriente no es. Ahora bien, también hay que probarlo para el caso o sea, para el otro caso. Entonces, si ID1 fuese igual a 4.73, entonces, bueno, mi BD1 sería igual a 18 volts menos 1 kilo ohm por 4.73 miliamperes, y eso sería 13.27 volts. Por otro lado, mi BS1 sería igual a mi R4 por ID1, y el R4 es 0.5 kilo, entonces sería la mitad. 2.365 volts. Y con eso tendríamos que el BGS1 es igual a 5.74 volts menos 2.365 volts, lo que nos da 3.375, que sí es mayor que el VOV, que es 3. Así que sí estamos conduciendo en este caso. Más aún, mi BDS1 sería igual a los 13.27 menos 2.365, y me da 10.9, que también es mayor al VOV. O sea, perdón, aquí no era VOV, era el voltaje de threshold. Así que estamos conduciendo, es mayor al VOV, que el VOV es el VGS menos el VT. Entonces sería 0.375 volts. ¿Ya? Así que estamos en activa también. Así que con esa corriente, todo bien. Por eso esa es la corriente correcta, digamos, y la que nos justifica que en realidad la que nos respalda que todo lo que hicimos hasta ahora estuvo bien hecho. Ya, también calculamos todos los voltajes que nos pedían. Nos pedían el BGS, BDS, ID y VOV. Así que ahora lo podemos resumir todo. BGS del 1 es igual a 3.375
BDS1 es igual a 10.905. El ID1 es igual a 4.73. Y el POV sería 0.375 volts. ¿Ya? Y ahí queda el punto de operación del MOSFET 1. Y para el MOSFET 2 sería un poco lo mismo, porque básicamente ya tenemos cuál va a ser su VG y bueno, el planteamiento es el mismo, así que no tiene mucha más ciencia esa parte, pero igual lo vamos a hacer. Ahora tenemos que, bueno, el VG2 es igual al VD1, que es 13.27. 13.27 volts. Entonces, nosotros sabemos que aquí hay 13.27 y sabemos que podemos calcular la corriente, bueno, la BS como ID2 por R6 y plantear la ecuación activa al igual que lo hicimos para el MOSFET 1. O sea, en este caso sería ID2 igual a un medio de la constante por el VOB2 al cuadrado. O sea, nos va a dar una ecuación de segundo orden para la corriente y básicamente lo mismo. Así que yo creo que esta parte la voy a cortar, pero sí voy a dejar expresada la ecuación y sería que la corriente I de 2 viene dada por un medio de la constante por el VG2, que sería, bueno, de hecho, nosotros ya sabemos que esto es 1 partido 30. Así que es lo mismo que escribir, porque las constantes son iguales. Entonces lo mismo que escribir 30 por I de 2 eh, igual a los 13.27 del BGS menos el BS, que sería R6 en este caso, R6 por I de 2, y el R6 vale 1 kilo. Entonces, 1 kilo ohm, y la corriente la tenemos en amperes, así que sería 1000 I de 2 menos el voltaje de threshold, que sería los 3 volts, y todo eso al cuadrado. ¿Ya? O sea, la ecuación que tendríamos que resolver es 30 I de 2 igual a 10.27 menos 1000 I de 2 al cuadrado. ¿Ya? Así que voy a hacer una pausa ahora y al tiro regreso habiendo resuelto esto. Bien, ya, y una vez resolviendo, bueno, ahí está el paso a paso, llegamos a estas dos corrientes. Ahora, intuitivamente, la corriente que debiese ser, debiese ser la más chica, ya que la más grande nos va a hacer un BS más grande y por lo tanto nos va a sacar de conducir. Pero igualmente hay que verificarlo. Entonces, si la corriente... Si I de 2 fuera 10.85, o sea 10.845 miliamperes, entonces el BS2 sería igual a 10.845 volts, ya que la resistencia R6 es 1 kilo. Y esto nos dejaría un BGS2 de 13.27 menos 10.845. 13.27 menos 10.845, que es 2.425 volts, que es menor al VTH, que son los 3 volts.
¿ya? Así que aquí de nuevo tenemos esa incoherencia y no estaríamos conduciendo. ¿Ya? Así que nos vamos a quedar con la otra opción, que desde luego es correcta, pero hay que verificarlo. La vamos a poner en verde igual. Y con esa corriente tendríamos que nuestros voltajes serían si I de 2 es igual a 9.73 miliamperes. Entonces, BS2 sería igual a también 9.73 volts, lo que nos daría un voltaje BGS2 de 13.27 menos 9.73, que es 3.54, que es mayor al voltaje de threshold, así que estamos bien. Además, nuestro BD2, que vendría a ser BDD menos R5 por ID2, en este caso nos quedaría 18 volts menos el R5, que es 560 ohms o 0.56 kilo ohms por los 9.73 miliamperes. Así BD2 es igual a 18 menos 0.56 por 9.73. Se nos da 12.55. Y entonces nuestro BD2, o sea BDS2, sería igual a 12.75, o sea 55 menos 9.73, que es 2.82. ¿Ya? Que ese además es mayor que el voltaje de overdrive del 2, que vendría a ser el BGS2 menos 3, o sea básicamente 0.54. ¿Ya? Así que si queremos escribir lo mismo, pero para el caso del 2, tendríamos básicamente que, bueno, voy a borrar todos estos. Tendríamos que BGS2 igual a 3.54, BDS2 tendría que ser igual a 2.82, ID2 sería 9.73 miliamperes y el VOV2 sería 0.54 volts. ¿Ya? Y ahí verificamos que estamos conduciendo y además que estamos en activo, o sea que está todo funcionando de manera apropiada. Y ahora sigamos con el inciso C, que es, bueno, determinar la resistencia de entrada. Bueno, y estos tres en realidad los podemos hacer juntos, ¿ya? La resistencia de entrada, la resistencia de salida y la ganancia de voltaje. Así que básicamente eso es llegar y aplicar directamente, ¿no? Bueno, pero para eso tenemos que encontrar el modelo de pequeña señal del circuito. Así que voy a copiar también el circuito de nuevo. Y lo voy a pegar aquí. Ya. Encontremos el modelo de pequeña señal. Bueno, primero vamos a asumir que los capacitores, como son muy grandes, se van a comportar como cortocircuitos.
todas las fuentes van a tierra y tendríamos lo siguiente. Tenemos la entrada, BI, por el lado izquierdo. Ya. Tenemos un capacitor, que es tierra. Aquí vamos a tener una resistencia que sería en el fondo R1 paralelo a R2. ¿Sí? Porque básicamente aquí este se va a tierra, entonces este queda en paralelo con este. Luego entramos al MOSFET 1. Nosotros sabemos que aquí no entra corriente, entonces aquí queda más o menos BGS1. De aquí para abajo tenemos la resistencia R4. Pero ya notemos que aquí tenemos un cortocircuito por el capacitor. Este es un capacitor de bypass. Así que esa R4 en realidad no la vemos. Esa R4 sirve para la polarización. eh, para que sea con degeneración. Para que sea una configuración con degeneración. Pero no queremos que afecte en pequeña señal. Entonces aquí vamos a tener tierra simplemente. Siguiendo, por este lado vamos a tener una resistencia R3 que está conectada a tierra. R3. Y estamos aquí, ¿cierto? Bueno, hay que conectar también la fuente que va para abajo. De hecho, la debería haber puesto antes. Hagamos el dibujo como es. Aquí como los lambdas son 0, nos vamos a poner la RO. GM1 por BGS1. Así. Y aquí sería la resistencia R3. Eso. La resistencia R3 se pone acá porque está conectada al BD. Aquí. Y a su vez tenemos que esto entra ahora al M2. Entonces ahora de nuevo queda así. BGS2. Para abajo tenemos el mismo capacitor de bypass, así que queda tierra. Para arriba queda la fuente independiente. GM2. BGS2. Queda la resistencia R5. Tengo problemas con el lápiz. Y ahora sí. Queda la resistencia R5 aquí. Y finalmente la resistencia RL. Y aquí está el BO. Así que ese sería nuestro circuito de pequeña señal. Completo, digamos. Y ahora hay que calcular todas las cosas en función de este circuito. Claramente. Así que vamos con eso. Ahí no quería la imagen. Ya lo voy a poner así, ¿no? Quiero copiar esto después. Ya. Ya. Entonces calculemos las cosas. Primero, la C que era el RIN. Para el RIN calculamos, o sea, ponemos una fuente de entrada, BT, conectada a tierra, y esto va a ir a R1 paralelo R2, y de aquí para allá más o menos BGS y el resto del circuito. Ya, pero el resto del circuito no nos interesa porque la única corriente que va por aquí, que sería la IT, que es la que nosotros queremos calcular, se va a ir por aquí abajo. ¿Bien?
Así que con eso, básicamente, nuestro BT partido IT, que sería nuestro RIN, viene dado por R1 paralelo a R2. R1 paralelo a R2. Y esos valores ya nos los dan. R1 vale 4.7 megas y R2 2.2. Entonces quedaría 4.7 por 2.2 dividido 4.7 más 2.2 y eso da 1.5 megas más o menos. Para ser exactos, 1.4985 1.4998 mega ohms. Eso sería el RIN. Para el ROUT tendríamos que conectar una corriente. Bueno, el ROUT, me imagino que en el circuito sale, claro, que es sin contemplar la resistencia, RL. Entonces el ROUT lo pondríamos en esta parte, de aquí para allá. O sea, para aquí y para allá lo medimos. Entonces vamos a poner una fuente de corriente, o sea, de voltaje, de prueba BT. Aquí vamos a tener R5. Y para la izquierda, bueno, el resto de cosas. Aquí está la fuente y bla bla. Ya, pero el punto es que fíjense que el VGS2 es cero porque no hay corriente por esta parte. ¿Ya? O sea, bueno, partamos de que esta fuente no está, porque estamos conectando la fuente aquí. Entonces, por este lado no hay corriente, aquí no hay corriente, no hay voltaje, aquí no hay corriente, aquí no hay voltaje, entonces aquí no hay corriente. Entonces en realidad solo queda esto. En otras palabras, mi RO es igual a R5. Y eso es lo que quiero que noten. Entonces, mi BT partido IT es igual, bueno, el ROUT es igual a R5. Y el R5 nos lo dan también. Es igual a 560 ohms. ¿Ya? Y ahora finalmente tenemos que calcular la ganancia completa del circuito. Para eso en realidad mejor, yo creo que hagámoslo en la siguiente hoja. Y voy a copiar. Espero que ya esté pegado el circuito. Sí. Voy a pegar más chiquitito. Ahí. Ya. Entonces. Aquí tenemos BI. Como aquí tenemos 0, aquí esta corriente va a ser GM1 por BI. Que va a ir hacia arriba como menos GM1 por BI. O sea, aquí vamos a tener eso. Menos GM1 por BI. Aquí vamos a tener R3. Y aquí vamos a tener más o menos BGS2. Aquí va a estar la Tierra. Y aquí vamos a tener
GM2, BGS2, y aquí ya lo voy a poner propiamente tal, R5 paralelo a RL. Entonces, por aquí fluye una corriente de menos GM1 por BI, que se va a ir toda por R3. O sea que el voltaje que hay acá sería de menos GM1 R3 BI. Y como aquí tenemos tierra, este voltaje entero es menos GM1 R3 BI, que se va a multiplicar por GM2. Y para que vaya hacia arriba, va a ser multiplicado por un menos de nuevo, así que va a quedar todo GM1, GM2, R3 BI. ¿Sí? Entonces va a quedar la fuente para arriba, GM1, GM2, R3, BI. Y aquí va a quedar R5 paralelo a RL. Y aquí tenemos BO. Entonces, BO partido BI debiese ser igual a... bueno, BO va a ser igual a esa corriente por R5 paralelo a RL. ¿Ya? Así que claramente la ganancia viene dada por GM1, GM2, R3, R5 paralelo a RL. Bueno, así nomás. Y ahora hay que calcular la ganancia con todos los parámetros. Recordemos que los GM son ambos 2 y de partido BOB. Así que son fáciles de calcular y el resto de cosas ya las tenemos. GM1 es igual a 2 y de 1 partido BOB1, que vendría a ser 2 por 4.73 dividido 0.375, que da 25.23 miliamper volt. GM2 por su parte va a ser igual a 2 por 9.73 dividido 0.54, que es 36.037. 36.037 miliamper volt. Y entonces la ganancia completa tiene que ser igual a... Ya, voy a trabajar todo en kilos, porque dado que estos están en miliamperes, estos tienen que estar en kilo ohms. Así que R5 paralelo a RL, R5 paralelo a RL, 0.56 por... Uy, el RL, parece que lo dan después. Sí, el RL es 10, entonces 0.56 por 10 dividido en 0.56 más 10. Y eso da 0.53. 0.53 que por R3, que es 1, da 0.53. Entonces todo este producto es 0.53. Todo este producto es 0.53. Y multiplicado por esto sería 0.53 por 25.23 por 36.037.
y eso da 482.16. Esa sería la ganancia. Bueno, y con eso finaliza la ayudantía. Ojalá que haya quedado claro cada cálculo y cada cosa que se hizo. Cualquier duda me pueden escribir.